estamos en Tucumán con todo y vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a hablar de fútbol, pero desde el punto de vista legal, porque hay que destacar que hemos visto muchos conflictos, tanto en el fútbol nacional como en el local en el último tiempo, y por eso está conmigo la abogada Ingrid Lausberg, para que nos ayude a entender qué tipo de implicancias legales pueden tener los diferentes conflictos que hubo en el fútbol. Muy buenos días, Ingrid, ¿cómo estás? Buenos días, Mariana, muchas gracias por la invitación. Bien, un placer tenerte para que hablemos de qué es lo que pasa con el deporte y qué tipo de implicancias o de recursos legales se pueden utilizar, porque vimos muchos episodios, pero no sabemos si necesariamente esto tiene repercusión en la justicia. Caso concreto, por ejemplo, el de Estudiantes, se está esperando un descargo siempre en el marco de la Asociación del Fútbol Argentino, pero se habla de que Estudiantes presentaría un recurso penal contra la AFA. Qué interesante y cómo enmarcaste todo esto que está sucediendo en el fútbol, que creo, Mariana, que va más allá del deporte, sin duda, y refleja una crisis institucional. Muy escandaloso, creo que es una fisura institucional de la AFA. Esto trae mucha oscuridad, creo, quizás, porque hay cuestiones que no resultan claras. Hay cuestiones que se definieron de última hora, que todavía no tienen claridad, y hay algo importante que dijiste, y vamos a ese punto, es el control de la legalidad. Cuando el deporte o cualquier actividad que siempre está canalizada a través de una institución, porque lo que hagamos siempre de alguna manera tiene un trasfondo institucional, todo en nuestra vida, y hay algunas repercusiones en el accionar de los directivos, trae aparejada una responsabilidad. Todo acto institucional tiene lo que se llama control de legalidad, y nos vamos a lo más alto de la legislación argentina y de las legislaciones mundiales, que son las constituciones nacionales. De ahí para abajo tenemos todo un cuerpo normativo. Bien. Claro que las personas o el club que se siente damnificado por este accionar puede replicar o puede intervenir o pedir, perdón, la intervención de la justicia. Está totalmente habilitado para hacerlo, amén de que puedan hacer un descargo, pero si lo analizamos, Mariana, vos sabés muchísimo de fútbol, sabés muchísimo de deporte, un descargo es una posibilidad de defensa, pero ¿hasta qué punto? Claro. Es, a ver, deme usted su punto de vista sobre lo acontecido, pero las resoluciones ya están. Claro. Entonces, no va a haber un cambio porque resulte el descargo. Sí, justamente en ese sentido pasó en la Primera Nacional un caso concreto, el de Gimnasia de Jujuy. Pierde 3-0 el partido frente a Deportivo Madryn por una cuestión con uno de los árbitros. Finalmente queda eliminado de instancia del torneo reducido. Gimnasia de Jujuy va a la justicia. Le da a la justicia la razón, pero eso no tuvo repercusión en cuanto a lo deportivo y mucho menos en lo inmediato. Exactamente, tal cual. Es como si fuese por fojas separadas. Claro. Entonces tenemos un accionar deportivo que trae consecuencias a través de resoluciones que ha tomado la AFA. Y ahí me gustaría dar vuelta el rol y preguntarte a vos si considerás que la AFA institucionalmente viene actuando bien o si considerás que hay algunas fisuras en cuanto a la dirigencia. Porque viste que Milei, el presidente, hizo hasta un acto simbólico con la camiseta del club de Estudiantes, y de alguna manera eso genera una interpretación en todos. Sí, sin lugar a duda genera, de alguna manera esto deja expuesto dos vertientes y la intervención política concreta dentro de la AFA, porque por un lado todos sabemos que Chiquitapia, el presidente, está realmente identificado con un tipo de política, es un confeso peronista / kirchnerista, y de alguna manera, al igual que Pablo Tobillino, quien es de alguna manera el representante del fútbol en el interior, y por el otro, de alguna manera, el presidente comenzó a intervenir a través de, sobre todo, publicaciones en su red social, que de alguna manera es la forma que La Libertad Avanza siempre ha utilizado. Ayer también hubo una publicación de Federico Sturzenegger, quien es ministro del gobierno y que realizó
realizó una especie de análisis económico de cómo Barraca Central, el club de Chiquitapia, fue beneficiado en el último tiempo, con lo cual no solo esto tiene un trasfondo deportivo, sino también político y muy complejo. Muy complejo, y creo que los estudiantes utilizaron su propia corporidad, su propio cuerpo para manifestarse políticamente. Estuvieron en la formación del pasillo, pero dar la espalda es utilizar el cuerpo para hacer política, porque esto fue una manifestación política. Por supuesto, fue pacífica, fue una manifestación pacífica, no hubo intermediación de la violencia, pero fue una manifestación del grupo política. Otro punto es ese, fue una manifestación del grupo, de los jugadores, porque al fin y al cabo los jugadores son empleados de instituciones, y ahí creo que un punto importante que hay que tener en cuenta es que el deporte y el fútbol es profesional, entonces terminan siendo empleados de clubes, y justamente habrá que ver este enfrentamiento que tiene la dirigencia de Estudiantes, encabezado por Sebastián Verón, con Chiquitapia, si de alguna manera los jugadores de Estudiantes no terminaron siendo rehenes de eso como empleados de la institución y tuvieron que responder a lo que quería el presidente. Seguramente puede haber de eso, y también la pasión que trae aparejada el fútbol y la pasión por la camiseta puede también haber influido. Pero esto lo digo de una manera atrevida, pero parece una manifestación ante lo que ellos consideran una injusticia. Y por supuesto que cuando hay una consideración de injusticia sobre determinado acto, sobre determinado hecho, justamente está el Poder Judicial para traer luz y claridad a toda esta situación. Claro, sin lugar a duda, eso ha marcado, incluso en cuanto a la repercusión que tuvo la decisión del plantel de Estudiantes de hacer el pasillo de espaldas, fue muy aceptado por los hinchas. En redes sociales hubo prácticamente un apoyo que fue masivo, porque justamente todos los hinchas y todos los que de alguna manera somos cercanos al fútbol, hemos visto una manipulación enorme del deporte en pro de una situación que se buscaba porque que no tenía ningún tipo de sentido y ningún tipo de razón, e incluso creo que termina perjudicando a Rosario Central, que queda expuesto en una situación, la verdad, que fue realmente muy lamentable. El hecho que le hayan asignado una copa que no ganó en la cancha, hizo que quede realmente lamentable. El tema es que hoy en día lo que se espera es el descargo de Estudiantes, que justamente es quien queda en el medio, son los jugadores, porque desde este expediente que abrieron por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, el descargo que se pide es para los 11 jugadores que estuvieron en ese pasillo. Con lo cual, los damnificados en todo esto podrían ser los jugadores que terminan siendo empleados de una institución. Exactamente, y lo que estás planteando es muy interesante, porque hay, como vos lo planteás, que hay una jerarquía, como todos, cuando trabajamos o nos desempeñamos en organismos, y cuando digo organismos no necesariamente lo público, todo lo que sea una entidad organizada es un organismo, sin duda un club es un organismo, y son, te diría, los más visibles son los jugadores, no la dirigencia, no los dirigentes, son los jugadores, y son los jugadores los que quedaron expuestos, pero también es un tema muy interesante para analizar, Mariana, si es que la voluntad de ellos prima por sobre sus compromisos contractuales o sobre las órdenes o las directivas de los técnicos o de los mismos dirigentes. Así es, sin lugar a duda, y esto va a seguir trayendo cola, así que seguro vamos a seguir charlando al respecto. Con todo gusto, porque es un tema muy interesante cómo el deporte en esta acción se ha politizado. Así es, muchísimas gracias, Gracias Ingrid. a vos. Bien, ahora seguimos con Peti.